Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Sauni del curso de Biología. Jóvenes, el día de hoy estaremos desarrollando la semana número 4 del manual titulado Citología. El libro se divide en células procariotas y células eucariotas. El día de hoy, jóvenes, vamos a estudiar las células procariotas. Pero primero vayamos a ver la reseña histórica de la citología. En el año de 1665, Hooke observa al microscopio una lámina de corcho y utiliza el término célula para referirse a las paredes celulares, que en realidad él las compara a las celdillas de un panal de abeja. En el año de 1684, Leeuwenhoek describe células vivas como eritrocitos, espermatozoides, protozoarios y bacterias. Además, él plantea una teoría denominada la teoría animalicular, en la cual decía que el espermatozoide contenía un hombrecito que cuando llegaba la mujer le daba la vida. Quiere decir que la mujer solo servía para que este hombrecito crezca en su interior. Brown, en el año de 1831, descubrió el núcleo al estudiar la epidermis de una orquídea. Entonces estamos viendo acá cómo es que se va a formar el concepto de célula. Para eso, vayamos ahora a la teoría celular. Jóvenes, en el año de 1839, el botánico Sladen y el zoólogo Schwamm se juntan para dar el primer principio. Dice, los cuerpos de todas las plantas y animales están formados de células. En el año de 1858, Virchow, que dice que todas las células se originan de otra célula preexistente. Omnis cellula est cellula. En el año de 1880 se observa el corolario de August Weismann, en la cual dice, todas las células que viven actualmente se remontan a los tiempos más antiguos. Entonces, con esto ya tenemos más o menos el concepto de célula. Entonces, vayamos a ver los 4 postulados de la teoría celular, el cual indica que la célula es la unidad más pequeña de la vida. También indica que la célula es la unidad morfológica y fisiológica del ser vivo. Punto 3. Las propiedades de un ser vivo dependen de sus células individuales. Y 4. Las células se originan solamente de otra célula y su continuidad se mantiene a través del material genético. Veamos ahora los tipos de célula. Las células se van a clasificar en procariotas y eucariotas. Las procariotas son aquellas que no presentan una envoltura nuclear. Se les conoce como sin núcleo. Y lo vamos a ver en bacterias y cianobacterias. Ahora, las eucariotas son aquellas que van a presentar una envoltura nuclear. Por eso se las denomina con núcleo. Tenemos ahí protozoarios, algas, hongos, plantas y animales. Todos ellos van a contener células eucariotas, es decir, células con núcleo. Entonces veamos por favor la primera parte, que son las bacterias. Empecemos con la estructura. Jóvenes, vayamos por favor a la parte más externa, denominado cápsula. Ahí está, vamos a ver a la cápsula. La cápsula lo vamos a encontrar solo en algunas bacterias. Esta cápsula está formada de polisacáridos. Acá con polisacáridos. Polisacáridos. Formado de polisacáridos y que le protege acá, protege de la fagocitosis, protege de la fagocitosis de los glóbulos blancos. Listo, le protege de la fagocitosis de los glóbulos blancos. Ahora, más adentro vamos a encontrar ahí a la pared celular. Listo. Pared celular. La pared celular, jóvenes, está formado de peptidoglucano. Formado acá con peptidoglucano. Peptidoglucano.
también denominado o mureína. ¿Qué le va a dar? Igualito, le va a dar una protección. Ahora, si vemos más adentro, vamos a encontrar aquí una estructura de color rojo. Ese vendría a ser la membrana celular. Ahí está, membrana. La membrana celular. Es una doble capa lipídica. ¿Ya? Le va a dar la función de selección de sustancias. Ahora, nosotros estamos viendo acá en la membrana pequeñas prolongaciones, invaginaciones que va a tener esta. A esa prolongación se le va a denominar el mesosoma. El mesosoma. El mesosoma va a tener la función de la respiración. Celular. ¿Ya? La respiración celular. Además, es importante porque va a participar en la división celular. En la división celular. Listo. Ahora vayamos acá a la parte fluida donde están inclusiones. Esta parte es el citoplasma. En ella vamos a encontrar a los ribosomas. Acá están los ribosomas. Que siempre se van a asociar al ARN. Ahí está, a través de ella pasa el ARN. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque los ribosomas tienen la función de la síntesis de proteínas. Ahora, estos ribosomas están formados por dos subunidades. La primera es una subunidad 30S, ¿ya? 30S. Ahora, estos ribosomas inferiores, que están en la parte inferior, van a ser de tipo 50S. Y al juntarse, van a formar una subunidad. Claro, pues 30 más 50 es 80. Claro, pero al juntarse va a disminuir esa subunidad. ¿A cuánto? A ribosomas 70S. Bueno, el término S viene a ser una unidad de medida denominada Spenger. ¿Ya, jóvenes? Entonces, por cultura general, las bacterias van a tener unos ribosomas 70S, ¿ya? Unas que están en la parte superior, 30S, y los inferiores, 50S. Además va a contener su propio ARN ribosómico. Chicos, vamos a tener acá también pequeñas inclusiones. Tenemos ahí inclusiones. Estas inclusiones es una reserva de almidón. Puede ser una reserva de almidón. Puede ser también glucógeno. O también algunos fosfatos. Listo. Ahora, el material genético es todo esto. Pero este material genético se encuentra en una región denominado nucleoide. Ahí está. Nucleoide. Listo. Lugar que contiene. Ahí está. Este es el lugar que contiene. Acá, ¿a quién? Al ADN circular. Se le denomina ADN circular y desnudo. Ahora, ¿por qué se le da el término desnudo? Porque va a carecer de proteínas, es decir, sin histonas. ¿Listo? Sin histonas. Mejores. Ahora vamos a encontrar acá un segmento también de ADN denominado plásmido. Este plásmido tiene la función
de guardar información genética para la resistencia a los antibióticos. Entonces ponemos acá información a la resistencia a los antibióticos. A los antibióticos. Antibióticos. Entonces el plásmido, un DNA extracromosómico. Ya, extracromosómico. Extracromosómico. ¿Importante para qué? En el proceso de la conjugación. Ya lo vamos a ver más adelante, chicos. ¡Listo! Vamos a encontrar acá como unos pelitos alrededor de la bacteria. Esos se denominan los pilis. Estos son los pilis. Los pilis, ¿ya? Pilis, o también denominados fimbrías. Fimbrías. Listo. Estos pueden tener acá dos funciones. Uno que puede ser ordinario, que le va a servir a la bacteria para adherirse a la célula que va a infectar. Entonces lo ponemos para la adhesión. Y también vamos a encontrar los pilis que van a realizar la conjugación. Entonces vamos a poner acá, entre comillas, sexual. Entre comillas, ¿ya? Y esto va a participar en el proceso de la conjugación. Conjugación. Listo. Listo. Y finalmente vamos a tener acá como una colita que se va a denominar el flagelo. El flagelo, que parece un látigo, ¿sí o no? Claro, el flagelo es importante para la locomoción. Locomoción, listo. Está formado con flagelina. Ahí está. Flagelina. Listo, a veces nos suelen preguntar de qué está constituido el flagelo bacteriano. ¿Ya, chicos? Listo. Ahora acá ponemos un asterisco y vamos a poner acá una espora. ¿Qué es una espora? Una espora es una bacteria inactiva. Ponemos acá. Es una bacteria inactiva. Es una bacteria inactiva porque no va a encontrar el medio necesario para desarrollarse. Entonces, ante factores adversos, adversos. Quiere decir que cuando una bacteria no encuentra el medio necesario para poder realizar su metabolismo, se forma una espora. Veamos ahora, chicos, lo que es clasificación. Veamos ahora la clasificación de la bacteria. 1. Según su forma. Vamos a encontrar células esféricas. Si está formado por una sola esfera, se le va a denominar coco. Si nosotros observamos dos esferas, en este caso se denomina diplococo. Ahora, si las bacterias están agrupadas en fila, una a continuación de otra, se llama estreptococos. Ahora, si están en forma de racimo, se le denomina estafilococos. Listo. Vamos a encontrar también células abastonadas y cilíndricas. Entre ellas vamos a tener al bacilo. ¿Ya? Ahora, si estas están agrupadas de dos, entonces se le va a denominar diplobacilo. Ahí está el gato también, miau. Y si están agrupadas en fila, en una secuencia, se les va a denominar estreptobacilos. Y por otro lado, si están agrupadas
en forma de racimo se le va a denominar estafilobacilos. Ahí está. Estafilobacilos. Listo. Ahora, acá, jóvenes, las células, vamos a encontrar células espiraladas. Los espirilos son bacterias que presentan pocas espiras y a la vez son rígidas. Se presentan en forma individual. Entonces acá vemos una bacteria que tiene un giro simple. ¿Ya, jóvenes? También tenemos acá la célula espiralada incompleta. Acá tenemos al vibrión o vibriones. Son bastones cortos, encorvados y en forma de coma. Y luego veremos a las espiroquetas, que van a tener varias espiras enrolladas en sí mismas, ¿ya? Ahora, según su flagelo, las bacterias pueden ser átricas, porque no presentan flagelos. Pueden ser monótricas, como también anfítricas. Anfítricas significa que van a estar en ambos lados. También veremos las bacterias que presentan flagelos en todo el perímetro, perítricas, bacterias que van a tener varios flagelos por un solo lado, lofótricas, y bacterias que van a presentar por ambos lados varios flagelos, las anfilotróficas. Bien, jóvenes, vayamos ahora al punto número 3. Según su evolución. Aquí vamos a encontrar, según su evolución, a las arqueobacterias y a las eubacterias. Las arqueobacterias también son denominadas extremófilas, son las más antiguas. Ellas se caracterizan porque presentan una pared celular con pseudopeptidoglucano o también pseudomureína. Entre ellas vamos a tener a las bacterias metanógenas. Ellas producen gas metano en condiciones anaeróbicas, quiere decir sin oxígeno. Lo vamos a encontrar en desagüe, pantanos y el tubo digestivo humano. También vamos a encontrar a las bacterias halófilas que habitan en las regiones de gran salinidad. Ejemplo, el Mar Muerto. También encontramos a las termófilas que habitan en condiciones de alta temperatura, a los 85 a 90 grados Celsius, y además en gran acidez, como las fuentes sulfurosas del parque Yellowstone en Estados Unidos. También vamos a encontrar a las eubacterias, que son las bacterias modernas. Tenemos entre ellas a las cianofitas o cianobacterias. Estas van a realizar una fotosíntesis oxigénica. Tenemos también las bacterias verdes y purpúreas o también denominados clorobacterias. Ellos realizan una fotosíntesis, emplean el sulfuro de hidrógeno en vez del agua. De acuerdo a su pared celular, vamos a tener bacterias gram positivas como gram negativas. Las gram positivas se caracterizan porque tienen una pared celular gruesa y además con el indicador gram se tiñen de violeta oscuro, a veces de color azul. En cambio, la gram negativa son aquellas bacterias que van a presentar una pared celular delgada y estas con el indicador gram se tiñen de color rojo. También vamos a ver aquí al micoplasma, que son bacterias sin pared celular. También tenemos a las ricketsias, que son parásitas de estricta vida intracelular. Las clamidias son parásitas y forman inclusiones citoplasmáticas dentro de las células. Y las espiroquetas adoptan la forma de tirabuzón. Veamos ahora, por favor, las bacterias según su nutrición. Según su nutrición vamos a encontrar autótrofas y también heterótrofas. Las autótrofas tienen como fuente de carbono al dióxido de carbono. Esta es su fuente de carbono. Ahora, esta bacteria con energía va a producir su propio alimento, que puede ser una molécula de glucosa y energía. Ahora, la clasificación de las bacterias autótrofas o autolitrofas se da de acuerdo al origen de la energía. Si la energía proviene de la luz, entonces se les denomina fotolitrófos. Estos van a realizar la fotosíntesis. En cambio, si la energía es un compuesto inorgánico, entonces se les denomina quimiolitrófos. Estos van a realizar la quimiosíntesis.
Muy bien. Ahora, en las bacterias heterótrofas también se les denomina heteroorganótrofas. Estas van a tener su fuente de carbono un compuesto orgánico, como la glucosa. Entonces la glucosa ingresa a la bacteria y forma su propia energía, el ATP. Ahora, de acuerdo a su medio, pueden transformar su fuente de carbono con presencia de luz. Se les denomina fotoorganótrofas. En cambio, cuando no hay presencia de luz, quimioorganótrofas. ¿Ya, jóvenes? Bien, en el punto 3 vamos a ver la reproducción de las bacterias. Estas van a tener dos mecanismos de reproducción, asexual y también la parasexual. ¿Ya? En la reproducción asexual se da por bipartición o fisión binaria. Tenemos la bacteria que va a tener su propio material genético. Entonces, el primer paso que ocurre acá es la duplicación del ADN. Entonces, este ADN se va a tener que duplicar. Ahí está, se está duplicando. Y luego, una vez que se duplica el ADN, viene la reparación del ADN en este proceso. ¿Para qué? Para obtener finalmente dos cadenas de ADN. Luego viene la formación del tabique o septo. Este es el tabique o septo. Miren, miren, acá. Este es el tabique. Este es el tabique o septo. Septo, vamos a ponerlo septo o tabique, que se va a formar. Septo o tabique. Listo. Viene esta la formación del septo o tabique. ¿Para qué? Para que podamos obtener acá dos bacterias. Ocurrido eso, viene la división celular, donde cada bacteria va a tener su propio material genético. La característica de la bipartición o fisión binaria es que el material genético sigue siendo el mismo, es decir, no hay variabilidad genética. En cambio, en una reproducción parasexual sí vamos a encontrar variabilidad. Este tipo de reproducción lo podemos ver mediante tres puntos: la conjugación, también puede ser por la transducción o también por la transformación. Bien, veamos primero la conjugación. Tenemos acá una bacteria que va a tener acá su plásmido. Este es el plásmido. ¿Se acuerdan que el plásmido era un segmento de ADN que contenía información para la resistencia a ciertos antibióticos? Y también esta bacteria genera acá un pili. Entonces, este plásmido, esta información a resistencia a cierto antibiótico, lo puede transferir a otra bacteria, sí. De este modo, el pili se alarga y va a introducirse en la otra bacteria, formándose el pili sexual. Pili sexual. ¿Ya? Cuando ocurre eso, el plásmido se duplica. Una vez duplicado, va a ser transferido a la nueva bacteria. Entonces, esta bacteria nueva va a tener esa información que es la resistencia a un antibiótico. Esto sería la conjugación de jóvenes. Ahora, existe otro mecanismo que es la transducción. ¿En qué consiste eso? En la transducción joven vamos a tener acá un fago, un bacteriófago que va a parasitar a una bacteria. Este fago, al momento de parasitarla, va a entrar primero en un ciclo lisogénico, es decir, el material genético se va a introducir dentro del material genético de la bacteria, formándose un profago, que es un virus atenuado. Listo. Luego entra al ciclo lítico, en la cual la bacteria explota y salen nuevos viriones, nuevos fagos. Pero estos ya van a tener el material genético de la bacteria. Nuevamente, este fago va a parasitar a otra bacteria y va a dejar, ¿qué cosa? La información genética de la primera bacteria. Ajá. Y ahora, esta bacteria puede entrar en un estado viral denominado ciclo lisogénico, en la cual
este segmento de acá, que sería el ADN viral, sería la forma del virus en estadio profago, es decir, inactivo. Y esta bacteria puede realizar la fisión binaria. De ese modo va a obtener el ADN de la bacteria inicial. ¿Ya, joven? Muy bien. Ahora vayamos al último, que es la transformación. Entonces, una bacteria cuando ya muere, entonces deja su material genético libre. De ese modo, este material genético se puede introducir en otra bacteria para obtener finalmente una bacteria con un nuevo material genético. ¿De jóvenes? Muy bien, vayamos ahora por favor a la última parte, que es la importancia biológica. Punto 4, importancia. Bien, sencillo. Cuando hablamos de la importancia, vamos a ver que es importante en la industria alimentaria. Vamos a producir yogur, queso, mantequilla. El cushuro es como una bolita donde hay colonias de bacterias. Estas van a desarrollarse en la laguna de los Andes peruanos y tiene alto poder nutritivo, tanto el cushuro como el nosto. También las bacterias van a producir antibióticos como la streptomicina, que se utiliza para el tratamiento de la tuberculosis. Mediante la manipulación genética, las bacterias pueden elaborar hormonas, como la insulina y la somatotropina, que es la hormona del crecimiento. También las bacterias pueden ser de uso terapéutico. Igualito, mediante manipulación se puede formar interferones. Hay que recordar que los interferones son proteínas exclusivas para combatir a los virus, ¿ya? Las bacterias son importantes porque son descomponedores polucionantes del medio ambiente, es decir, descomponen petróleo, insecticidas, pesticidas, detergentes, plásticos y compuestos halocarbonados, como por ejemplo el clorofluor de carbono, que es un halógeno. De jóvenes, y de ley son descomponedores orgánicos por excelencia. Bien, bien jóvenes, vayamos ahora a las bacterias patógenas. Estas van a producir enfermedades. Tenemos acá al Mycobacterium tuberculosis, que va a producir la tuberculosis. Bien, siempre por favor cuando se hable del nombre científico de una especie, primero va el género, bueno, seguido de la especie. Pero la primera letra se escribe con mayúscula y la segunda con minúscula. Sigamos. Tenemos al Mycobacterium leprae, que va a ocasionar la lepra. Es una enfermedad tipodérmica. También tenemos acá la Salmonella typhus o tifoidea. También al Vibrio cholerae, que produce el mal del cólera, que es una deshidratación seguida de diarrea, característico de los años 90. También tenemos a la Yersinia pestis, que provocó la peste bubónica, cuyo vector era la pulga de la rata. Quiere decir que la pulga de la rata picaba a las personas y en la cavidad bucal de las pulgas estaba la Yersinia pestis, provocando de que las bacterias se alojen en los ganglios linfáticos, inflamándolos y produciendo pequeños bultos ahí. Por eso se les denominó la peste bubónica o también peste negra, porque empezó a haber necrosis en el tejido. Tenemos la Bartonella bacilliformis, que va a producir la verruga peruana o fiebre de la oroya o el llamado mal de Carrión. La Neisseria gonorrheae va a producir la gonorrea y es una enfermedad, es una infección de transmisión sexual. Lo mismo con el Treponema pallidum, que va a producir la sífilis, ¿ya? Y la Bartonella pertussis, que produce la tos convulsiva o tos ferrina. Bien, jóvenes, el día de hoy hemos estado observando las bacterias, la importancia, la reproducción, clasificación y la estructura de la bacteria. Jóvenes, entonces jóvenes, por favor estudien para poder resolver las preguntas del manual. Y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes.